Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo dos ejercicios con los que vamos a fortalecer las piernas. Estos ejercicios en realidad son multiarticulares, es decir, vamos a trabajar con varias articulaciones de nuestro cuerpo y por lo tanto eso quiere decir que vamos a estar también trabajando con una gran parte de la musculatura de nuestro cuerpo, pero el foco van a ser las piernas. Al final del vídeo os dejaré un par de indicaciones sobre diferentes maneras de realizarlo e incluso cómo podemos combinarlos, porque estos ejercicios se pueden realizar, como ya os he dicho otras veces, siempre en función de nuestro objetivo de diferentes formas, pero ahora vamos a, a hacer la forma básica de estos dos ejercicios que después también los vamos a combinar. El primero de ellos es la archiconocida sentadilla, que, pues como vamos a ver a continuación, consiste en la flexión de las rodillas, pero no de cualquier manera, de una manera que voy a pasar a explicar a continuación. Primero debemos prestar atención al punto de partida. ¿Cuál es la posición de nuestras piernas? Pues como cada uno tenemos un cuerpo diferente, una constitución diferente y una estructura diferente, no hay una posición que sea la correcta para todo el mundo. Quiere decir que la posición ideal para cada uno de nosotros se encuentra entre la anchura de las caderas y la anchura de los hombros, pero vamos a ser nosotros mismos quien lo decidamos a base de probar y ver cuál es la distancia que nos funciona mejor. Y lo mismo ocurre con las puntas de los pies. Idealmente se abren un poco hacia afuera porque esto acostumbra a facilitar el movimiento, pero si bien se aconseja que no superen los 30 grados de apertura, va a estar también en función de la constitución de la forma de nuestra cadera, la articulación de nuestra cadera. Por lo tanto, piernas entre los hombros y las caderas, abertura máximo unos 30 grados, pero nosotros decidimos cuál, y después, visto desde perfil para asegurarnos que estamos bien alineados, idealmente rodilla, tobillo, rodilla, cadera, hombro, incluso la oreja deberían estar alineados. Y la espalda queremos que esté siempre en posición neutral, es decir, respetando las curvas que tiene de manera natural. Y esta posición la vamos a conservar durante todo el movimiento. Así que os explico cómo vamos a iniciar el movimiento. El motor del movimiento en este ejercicio es la cadera. La cadera va hacia atrás y hacia abajo. Esto nos obliga a flexionar las rodillas, que van a estar siempre alineadas con las puntas de los pies. Eso nos va a obligar a empujar las rodillas ligeramente hacia afuera, por lo general, y vamos para mantener el equilibrio, adelantar los brazos hacia adelante y idealmente queremos que la cadera esté un poco por debajo de la rodilla, pero esto también en función de cada persona puede ser diferente. Como veis, intentamos mantener la columna en posición neutral todo el tiempo y queremos que incluso al descender la cabeza esté en línea con la columna vertebral y volvemos a subir. Evidentemente no vamos a aguantar tanto tiempo en la posición, pero para que entendáis la dinámica del movimiento. Así que vamos a realizar 12 repeticiones de este ejercicio. Si bien podríamos realizar, en función de nuestras necesidades y de nuestra forma física, una serie de 10, 2 series de 10, 3 series de entre 10 a 20 repeticiones. Cuando esto nos resulte excesivamente fácil, entonces podemos empezar a trabajar con carga, ¿sí? Pero ahora vamos a hacerlo utilizando solamente el peso de nuestro propio cuerpo y vamos a hacer 12 repeticiones. Así que si estáis preparados, abrimos los pies entre la anchura de las caderas, los hombros, puntas de los pies ligeramente apuntando hacia afuera en función de las necesidades de cada uno, y allá vamos con el ejercicio. Bueno, pues ya estamos listos con nuestro primer ejercicio y ahora vamos a por el segundo. El segundo también es la archiconocida zancada.
Con la zancada nos encontramos con que tenemos varias formas de hacerlo. De hecho, una de ellas ya la hemos hecho aquí en el canal, en el vídeo que os dejo enlazado por aquí arriba o en la cajita de información sobre coordinación y equilibrio. Allí hicimos la zancada hacia adelante. La zancada se puede hacer hacia adelante, hacia atrás, lateral, avanzando, sin avanzar. Se puede hacer de múltiples maneras. Nosotros, como después vamos a combinar estos dos ejercicios que estamos haciendo, vamos a hacerla hacia atrás. Así que, punto de partida, como ya explicamos en el otro vídeo y porque es parecida a esta, piernas ahora sí que preferentemente abiertas a la anchura de las caderas, porque en este ejercicio es un poco más desafiante en relación al equilibrio, ya que vamos a tener que levantar un pie del suelo y vamos a intentar mantener esta abertura todo el tiempo, con lo cual una abertura demasiado grande nos va a desequilibrar más. Así que punto de partida, posición de partida, sí que en este caso piernas abiertas a la anchura de las caderas y pies paralelos. Ahora sí que no queremos las puntas hacia afuera porque esto también nos va a ser más exigentes con el mantenimiento del equilibrio cuando levantemos un pie del suelo. Por lo tanto, para mayor comodidad dejamos también las piernas paralelas. Articulaciones una sobre la otra, exactamente igual que en el ejercicio anterior, y la espalda también en posición neutral, que la vamos a mantener durante todo el ejercicio, también cuando estemos en movimiento. En lugar de ir hacia adelante o hacia el lateral, vamos a ir hacia atrás. Así que os muestro la posición desde esta perspectiva. Tenemos los pies paralelos, abiertos a la anchura de las caderas. Las manos las podemos poner en la cintura, nos podemos ayudar simplemente adelantando el brazo de la pierna contraria. Eso también como se resulte más cómodo. Así que estamos en la posición inicial, llevamos la pierna hacia atrás. Y ahora vamos a acercar la rodilla al suelo con mucho cuidado. Si el suelo es, como en este caso, un suelo que nos puede lastimar fácilmente la rodilla, en ese caso podríamos no llegar a tocar el suelo, y si no, tocamos ligeramente y recuperamos la posición inicial. Voy a cambiar el sitio. A ver, entonces, posición inicial. Llevamos la pierna hacia atrás, manteniendo la anchura de las caderas, acercamos la rodilla al suelo, mantenemos la espalda en posición neutral y regresamos a la posición inicial. Lo vamos a hacer también, vamos a hacer 12 repeticiones, 6 con cada pierna, ¿sí? Así que si estáis preparados, vamos con el ejercicio. De la misma forma que hemos dicho en el ejercicio anterior, evidentemente podemos empezar con una serie de 10 o 15 repeticiones, 10, 12, 15. Cuando esto nos resulte muy fácil, podemos añadir repeticiones y añadir series hasta unas 3 series de 20 repeticiones. Cuando esto ya nos resulte excesivamente fácil, pues entonces pasamos a trabajar con carga para seguir exigiéndole a nuestro cuerpo que mejore nuestra musculatura. Y ahora vamos con la combinación de estos dos ejercicios anteriores. Nos encontramos con combinar estos dos ejercicios nos supone aumentar el nivel de dificultad, porque, como ya hemos comentado, si tenemos las piernas abiertas más allá de la anchura de las caderas y los pies apuntando hacia afuera, que es una posición más conveniente para realizar la sentadilla, esto nos va a generar mayor desequilibrio cuando hagamos la zancada hacia atrás.
pero como se trata de ir añadiendo cada vez más dificultad y de añadir variedad a los ejercicios, pues vamos a intentarlo a ver qué tal funciona. Vamos a hacer también 12 repeticiones, 6 con cada pierna. ¿Preparados? Empezaremos con sentadilla, zancada, sentadilla, zancada, sentadilla, zancada, así sucesivamente hasta 12. ¿Preparados? Pues vamos allá. Y hasta aquí los ejercicios de piernas de hoy. Bueno, pues hasta aquí los ejercicios de hoy, como habéis visto, fáciles y rápidos de hacer, pero al mismo tiempo efectivos y al mismo tiempo podemos alcanzar muchísima intensidad. Me gustaría hacer un par de comentarios en relación a la manera en que los podemos ejecutar. Estos ejercicios los podemos ejecutar de forma suave para intentar tomar conciencia o mejorar la conciencia de nuestro propio cuerpo, para entender de manera más clara dónde tenemos, en qué articulaciones tenemos más limitaciones, qué tipo de limitaciones, de flexibilidad, tenemos algún tipo de lesión, algún tipo de molestia, y en este caso podemos realizarlos de forma suave, de forma lenta, acompañándolos con la respiración, ya sea de manera libre o inspirando cuando no nos encontramos en movimiento y expirando cuando nos encontramos en movimiento. En el caso de la sentadilla, por ejemplo, inspiramos cuando estamos de pie, expiramos al descender, inspiramos cuando estamos abajo y expiramos al ascender. Esta sería una posible manera de realizarlo si nuestro objetivo no es aumentar las pulsaciones y entrar en calor, sino tomar conciencia del estado de nuestras articulaciones y nuestra musculatura. Pero también podemos realizar el ejercicio, por ejemplo, con el objetivo de calentarnos para después cargarlos con peso. En este caso, una posible manera, otra forma de respirar sería inspirando al descender y expirando al ascender, porque de esta manera estamos construyendo presión en la zona abdominal y esto nos va a ser de ayuda cuando estemos cargando peso, ya sea en la parte frontal, con una pesa rusa o con una mancuerna, o si estamos haciéndolo con la barra tanto delante como a la espalda. También, como teorías hay para todos los gustos, bueno, que sepáis que también hay quien no es partidario de construir presión en el cuerpo cuando estamos trabajando con peso, porque consideran que esto influye el ritmo sanguíneo y las pulsaciones y pues no lo consideran tan beneficioso. Así que investigad vosotros mismos, probad, tomar vuestras propias decisiones, que sepáis que siempre en función de nuestro objetivo podemos adaptar el movimiento, el ritmo, las repeticiones, la frecuencia, etcétera, que lo importante es que podáis introducir en vuestra vida cotidiana el movimiento, que os resulte fácil, que os resulte agradable, porque como os digo siempre, ya sabéis, si movilizáis vuestro cuerpo, movilizáis vuestra energía y os sentiréis mucho mejor. Así que cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.